¿Sabes cuánto cuesta una sesión de terapia? Dependiendo del país, entre 50 y $200. Y necesitas ir una vez por semana, durante meses, a veces años. Estás hablando de miles y miles de dólares. Y no me malinterpretes, la terapia es valiosa, la terapia funciona, la terapia salva vidas. Pero déjame decirte algo que nadie te dice. Hay consejos que si los aplicas con disciplina, te pueden ahorrar años de estar sentado en un consultorio desahogándote 1 hora a la semana. Porque el problema de la terapia es que muchas veces se convierte en una muleta. Te acostumbras a ir, te acostumbras a desahogarte, te acostumbras a que alguien te escuche y te valide. Pero cuando sales de esa sesión, vuelves a tu vida y haces exactamente lo mismo que te está enfermando. Hablas de tus problemas, pero no los resuelves. Entiendes de dónde vienen tus traumas, pero no haces nada para sanarlos. Y así pasan los meses, los años y sigues yendo a terapia porque te hace sentir bien en el momento, pero tu vida no cambia. Yo estuve en terapia. Sí, Yokoi Kenji estuvo en terapia. 2 años. Cada semana, sin fallar. Pagaba mi sesión, me sentaba en ese sillón cómodo, hablaba de mi infancia, de mi padre japonés estricto, de mi madre colombiana emocional, de sentirme dividido entre dos culturas, de no encajar en ningún lugar. Y mi terapeuta me escuchaba, asentía, me hacía preguntas profundas, y yo salía sintiéndome entendido, pero nada cambiaba, absolutamente nada. Hasta que un día, después de 2 años y miles de dólares gastados, mi terapeuta me dijo algo que me molestó profundamente. Me dijo, Kenji, creo que estás adicto a entender tu problema, pero no estás dispuesto a resolverlo. Y yo me enojé. Le dije, ¿cómo puedes decirme eso? Estoy aquí todas las semanas, estoy trabajando en mí mismo, estoy haciendo el esfuerzo. Y ella me respondió, estás haciendo el esfuerzo de hablar, pero no estás haciendo el esfuerzo de cambiar. Y tenía razón, yo había convertido la terapia en mi espacio seguro para quejarme, pero no en mi espacio para transformarme. Esa fue la última vez que fui. No porque la terapia sea mala, sino porque me di cuenta que lo que yo necesitaba no era más comprensión, era más acción. Y entonces empecé a buscar. Busqué en libros, en conversaciones con personas sabias, en mi propia experiencia, y encontré 3 consejos que cambiaron mi vida más que 2 años de terapia. 3 consejos simples pero poderosos que si los aplicas, si realmente los vives, te van a sanar de adentro hacia afuera. El primer consejo es este: deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones. Escúchame bien. La mayoría de la gente que va a terapia va a encontrar culpables. Van a descubrir que sus padres los traumaron, que su ex los destruyó, que la sociedad los oprimió, que la vida fue injusta con ellos. Y todo eso puede ser verdad. De hecho, probablemente es verdad. Pero ¿sabes qué? Encontrar culpables no te sana. Encontrar culpables solo te da una excusa para seguir siendo víctima. Yo pasé 1 año en terapia culpando a mi padre. Todo era su culpa. Mi inseguridad era porque él fue muy estricto. Mi dificultad para expresar emociones era porque él nunca mostró afecto. Mi miedo al fracaso era porque él nunca aceptaba nada menos que la perfección. Y mi terapeuta me dejaba hablar y hablar y hablar, y yo salía sintiéndome justificado, pero seguía siendo la misma persona insegura, emocionalmente reprimida, aterrada de fallar. Hasta que un día tuve una conversación con mi madre y le estaba contando sobre la terapia, sobre cómo había descubierto que mi padre era la raíz de todos mis problemas, y mi madre, siendo la mujer sabia colombiana que es, me miró y me dijo, hijo, tu padre hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Él fue criado en una cultura diferente, en una época diferente, pero tú no tienes que seguir siendo víctima de eso. Tú puedes elegir ser diferente. Y esas palabras me golpearon como un martillo, porque me di cuenta que mientras yo seguía culpando a mi padre, le estaba dando poder sobre mi vida. Le estaba diciendo, tú me rompiste y solo tú me puedes arreglar. Pero mi padre nunca me iba a arreglar. Él ni siquiera sabía que yo sentía que estaba roto. Entonces la única persona que me podía arreglar era yo, y eso empezaba con dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones. ¿Mi padre fue muy estricto? Sí. ¿Eso me afectó? Sí. Pero ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a aprender a ser más flexible conmigo mismo. Voy a practicar la autocompasión. Voy a rodearme de personas que me acepten como soy. Esas son soluciones. Esas son acciones. Y las acciones sanan. Las quejas no.
Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo has pasado analizando quién te hizo daño? ¿Cuántas horas has invertido en entender por qué eres como eres? Y ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo has pasado haciendo algo diferente? ¿Cuántas horas has invertido en construir la persona que quieres ser? Porque puedes pasar 10 años en terapia entendiendo tu pasado, pero si no haces nada diferente en tu presente, tu futuro va a ser exactamente igual. Entonces el primer consejo es dejar de mirar hacia atrás buscando culpables y empezar a mirar hacia adelante buscando soluciones. Y esto no significa negar el dolor, no significa fingir que no pasó nada, significa reconocer el dolor, validarlo y después soltarlo. Significa decir, sí, esto me pasó, sí, me dolió, sí, me afectó, pero ya no le voy a dar poder sobre mi presente. Ya no voy a permitir que mi pasado dicte mi futuro. El segundo consejo es este: cambia tu historia, pero no la niegues. Déjame explicarte esto porque es profundo. Todos tenemos una historia que nos contamos sobre nuestra vida, una narrativa, y esa narrativa determina cómo nos vemos a nosotros mismos. Algunas personas se cuentan la historia del sobreviviente. Pasé por cosas terribles, pero aquí estoy, seguí adelante, soy fuerte. Otras personas se cuentan la historia de la víctima. La vida ha sido injusta conmigo, todos me han lastimado, nunca he tenido suerte. Y aquí está lo interesante. Ambas personas pueden haber pasado por las mismas cosas, exactamente las mismas, pero una eligió una historia de poder y la otra eligió una historia de impotencia. Y la historia que eliges determina cómo vives. Si tu historia es que eres una víctima, vas a vivir como víctima, vas a esperar que otros te rescaten, vas a culpar a las circunstancias, vas a rendirte fácilmente porque total, la vida está en tu contra. Pero si tu historia es que eres un sobreviviente, que eres un guerrero, que eres alguien que convierte el dolor en poder, entonces vas a vivir diferente, vas a buscar soluciones, vas a tomar responsabilidad, vas a levantarte cada vez que caigas. Yo me di cuenta de esto cuando estaba en terapia. Mi historia era: soy un niño dividido entre dos mundos que nunca encajó en ningún lado. Esa era mi narrativa. Y cada vez que algo salía mal en mi vida, esa era mi explicación. No encajé en ese trabajo porque nunca te he encajado en ningún lado. No funcionó esa relación porque soy muy diferente. Y así justificaba cada fracaso, cada dificultad. Hasta que un día decidí cambiar mi historia. Decidí que mi nueva historia sería: soy un puente entre dos culturas. Tengo lo mejor de dos mundos. Puedo ver cosas que otros no ven porque tengo dos perspectivas. Y cuando cambié mi historia, cambió todo. Los mismos hechos de mi vida, la misma infancia, las mismas experiencias, pero ahora en lugar de ser una desventaja, eran mi superpoder. Y aquí está la clave: no negué mi historia original, no fingí que nunca me sentí dividido, no borré el dolor de sentir que no encajaba, pero le di un nuevo significado. En lugar de ser una debilidad, se convirtió en mi fortaleza. En lugar de ser mi excusa, se convirtió en mi propósito. Entonces el segundo consejo es que examines tu historia. La historia que te cuentas sobre quién eres, por qué eres así, qué te pasó, y pregúntate: ¿esta historia me empodera o me debilita? ¿Esta historia me da alas o me pone cadenas? Y si te pone cadenas, cámbiala. No negando los hechos, sino cambiando el significado que les das. Yo conocí a una mujer en Bogotá. Había sido abusada de niña y su historia durante años fue: soy una mujer rota, dañada, que nunca podrá tener relaciones sanas. Esa era su narrativa y vivió de acuerdo a esa narrativa. Relaciones tóxicas, autodestrucción, años de terapia sin progreso real, hasta que un día, después de mucho trabajo interior, cambió su historia. Su nueva narrativa fue: soy una sobreviviente que conoce la oscuridad pero eligió la luz. Soy más fuerte que lo que me pasó y puedo usar mi dolor para ayudar a otras. Y cuando cambió su historia, su vida cambió. Empezó un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de abuso. Se convirtió en líder, en inspiración, en ejemplo. Los mismos hechos de su vida, pero ahora en lugar de ser su prisión, eran su propósito. Eso es cambiar tu historia sin negarla. El tercer y último consejo es el más importante, y es este: acepta que la sanación no es un destino, es un camino. Déjame decirte por qué la gente se frustra tanto con la terapia.
porque van esperando que después de cierto número de sesiones, después de cierto tiempo, van a estar curados, van a estar sanos, van a estar completos, y eso nunca pasa, porque la sanación no funciona así. La sanación es como ir al gimnasio. No vas un mes, te pones fuerte y ya nunca tienes que volver. No, tienes que seguir yendo, tienes que seguir trabajando. El día que dejas de ir, empiezas a perder lo que ganaste. La sanación emocional es igual. No es algo que logras y ya está, ya sanaste para siempre. Es algo que practicas todos los días. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de frustrarte cuando tienes un mal día. Dejas de sentir que fracasaste cuando vuelve la ansiedad. Dejas de pensar que retrocediste cuando vuelven los pensamientos negativos, porque entiendes que esto es parte del proceso, que la sanación no es lineal, que algunos días vas a estar bien y otros días vas a luchar, y eso está bien, eso es ser humano. Yo solía creer que había algo mal conmigo porque después de 2 años de terapia todavía tenía días malos. Todavía había momentos donde me sentía inseguro, ansioso, perdido, y pensaba, ¿para qué sirvió toda esa terapia si todavía me siento así? Pero ahora entiendo. La terapia me dio herramientas, me dio comprensión, me dio perspectiva, pero la sanación es algo que tengo que practicar todos los días usando esas herramientas. Es como aprender a tocar un instrumento. Puedes tomar clases durante años, puedes tener el mejor maestro del mundo, pero si no practicas todos los días, nunca vas a ser bueno. La sanación es igual. Tienes que practicar todos los días. Tienes que aplicar lo que aprendiste todos los días. No es suficiente entenderlo. Tienes que vivirlo. Entonces el tercer consejo es que aceptes que nunca vas a estar completamente curado. Y eso no es malo, eso es liberador, porque deja de ser sobre alcanzar un estado perfecto de salud mental y empieza a ser sobre manejar mejor tus días difíciles, sobre recuperarte más rápido cuando caes, sobre tener herramientas para cuando vienen las tormentas. Yo hoy tengo días difíciles. Todavía tengo momentos de ansiedad, todavía tengo pensamientos negativos, pero la diferencia es que ahora sé qué hacer con ellos. Ahora tengo herramientas, ahora tengo prácticas, ahora tengo una comunidad de apoyo y, más importante, ahora tengo compasión conmigo mismo cuando no estoy bien. Porque antes, cuando me sentía mal, me castigaba, me decía, ¿qué te pasa? Ya deberías estar bien, ya hiciste terapia, ya trabajaste en ti. ¿Por qué sigues así? Y eso solo me hacía sentir peor. Pero ahora, cuando me siento mal, me digo, está bien, hoy es un día difícil. Eso no significa que fracasaste. Significa que eres humano. Descansa, usa tus herramientas, pide ayuda si la necesitas y mañana será mejor. ¿Y sabes qué? Mañana es mejor. No siempre, pero la mayoría de las veces. Porque cuando dejas de resistir tus días difíciles, cuando dejas de pelear contra ellos, cuando simplemente los aceptas y los atraviesas con compasión, pasan más rápido. Déjame contarte una historia. Yo estaba en Medellín dando una conferencia y después se me acercó un joven. Tenía unos 25 años y me dijo, Kenji, llevo 4 años en terapia. He gastado todo mi dinero y siento que no he avanzado nada. ¿Qué hago? Y le hice 3 preguntas. Le pregunté, ¿sigues culpando a alguien por tus problemas? Me quedó callado y dijo, sí, a mis padres, a mi ex, a la vida. Segunda pregunta, ¿cuál es la historia que te cuentas sobre ti mismo? Y me dijo, que soy alguien con mala suerte, que siempre me pasan cosas malas. Tercera pregunta, ¿estás esperando el día en que estés completamente curado? Y me dijo, sí, voy a terapia esperando que algún día se acaben mis problemas. Y le dije, esa es tu respuesta. No has avanzado porque estás enfocado en las cosas equivocadas. Estás enfocado en encontrar culpables en lugar de soluciones. Estás contándote una historia de víctima en lugar de una historia de guerrero. Y estás esperando un destino que no existe en lugar de caminar el camino. Cambia esas 3 cosas y no vas a necesitar más terapia. Y él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, ¿pero cómo? Y le dije, empieza hoy. Hoy mismo, toma una hoja de papel y escribe 3 cosas. Primera, una solución que puedes implementar hoy para uno de tus problemas. No una explicación de por qué tienes el problema, una solución. Segunda, escribe tu nueva historia. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres verte a ti mismo? Escríbelo como si ya fuera verdad. Tercera, escribe una práctica diaria de sanación, un hábito que vas a hacer todos los días sin falta para cuidar tu salud mental.
Y me escribió 6 meses después. Me dijo, Kenji, hice lo que me dijiste. Dejé la terapia porque me di cuenta que estaba pagando para quejarme y empecé a aplicar los 3 consejos. Dejé de culpar, cambié mi historia, acepté que esto es un camino y hoy estoy mejor que nunca. No perfecto, pero mejor. Y eso es suficiente. Entonces déjame preguntarte, ¿estás listo para aplicar estos 3 consejos? ¿Estás listo para dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones? ¿Estás listo para cambiar tu historia sin negarla? ¿Estás listo para aceptar que la sanación es un camino, no un destino? Porque si estás listo, si realmente estás dispuesto a hacer el trabajo, estos 3 consejos te van a ahorrar años de terapia, años de dinero. Años de sentarte en un consultorio hablando en círculos, no porque la terapia sea mala, sino porque estos consejos te dan lo que la terapia a veces no te da: acción. La terapia te da comprensión. Estos consejos te dan transformación. La terapia te explica tu pasado. Estos consejos construyen tu futuro. La terapia te hace sentir escuchado. Estos consejos te hacen sentir empoderado. Y escucha, si estás en terapia y te está funcionando, no pares. Esto no es un ataque a la terapia, pero combínalo con acción. Combínalo con estos 3 consejos, porque entender sin actuar no sirve de nada. Hablar sin cambiar no sirve de nada. Analizar sin implementar no sirve de nada. Yo pasé 2 años analizando mi infancia, 2 años entendiendo mis traumas, 2 años sintiéndome validado, pero mi vida no cambió hasta que empecé a actuar, hasta que dejé de buscar culpables y busqué soluciones, hasta que cambié mi historia, hasta que acepté que esto es un camino de por vida. Y hoy, 10 años después de mi última sesión de terapia, estoy mejor que nunca, no porque esté curado, sino porque tengo las herramientas, porque practico todos los días, porque dejé de ser víctima y me convertí en arquitecto de mi propia sanación. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas años de terapia. Necesitas estos 3 consejos y la disciplina para aplicarlos. Empieza hoy, no mañana.